Buenas, mi nombre es Eñel Castro y mi compañero Anderson Becerra vamos a explicar el teorema de Noether en mecánica clásica. El teorema de Noether, postulado en 1918, es uno de los teoremas más bellos en física, ya que me relaciona la simetría de una teoría con sus leyes de conservación. La idea es demostrar que el teorema de Noether impone invariabilidad de la acción bajo una transformación infinitesimal. Y con esto abrir la posibilidad de llevar el teorema de Noether en la mecánica clásica para incluir la conservación de la energía. Entonces, partimos del principio de mínima acción o principio de Hamilton, el cual me dice que la acción es igual a la integral desde un tiempo 1 a un tiempo 2 del lagrangiano, que depende de las coordenadas y de las velocidades. La variación de esa acción debe ser igual a 0. Y reescribiendo el lagrangiano, podemos decir que la variación de la acción es igual a la variación del lagrangiano, que es lo mismo que tener la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto de la variación de las q sub i punto más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i por la variación de las q sub i. La forma explícita de las variaciones en las coordenadas y las velocidades viene dada por la variación de las q en un tiempo t viene dado por q' de t menos q de t, y las variaciones de las q punto viene dada por la derivada temporal de q' menos la derivada temporal de q igual a la derivada temporal de q punto menos q, o igual a la derivada temporal de la variación de q. Como vemos en la gráfica, tenemos en un tiempo 1 para una coordenada q sub 1 acá, ¿sí? Si yo tomo mi q sub t, ahora tengo mi q' de t, entonces mi variación de q va a ser igual a tener la q' de t menos q de t. Por fin ponemos la condición que la variación de q en un tiempo t2 es igual a la variación de q en un tiempo 1 en el tiempo 1 igual a 0. Entonces, ahora vamos a desarrollar esta ecuación, pero tenemos que la integral de t1 a t2 de la derivada parcial de Lagrange con respecto a las q sub i punto de la variación de q sub i punto con respecto al tiempo es igual a la integral de t1 a t2 de la derivada parcial de Lagrange con respecto a la q sub i punto por la derivada temporal de las variaciones de las q sub i. Y esto es igual a menos la integral de t1 a t2 de las variaciones de las q sub i por la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de Lagrange con respecto a las q sub i punto. Así la variación de la acción es igual a la integral de t1 a t2 de la derivada parcial de Lagrange con respecto a q sub i por la variación de q sub i menos la variación de q sub i por la derivada temporal de la derivada parcial de Lagrange con respecto a la q sub i punto. Y esto, sacando factor común de las variaciones de q sub i, es igual a la integral de t1 a t2 de la derivada parcial de Lagrange con respecto a q sub i menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de Lagrange con respecto a las q sub i punto por las variaciones de q sub i igual a 0. Pero esto es 0 sí y solo sí para un detalle, para una variación q sub i arbitraria, si la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de Lagrange con respecto a q sub i punto menos la derivada parcial de Lagrange con respecto a q sub i es igual a 0. Y esta es la ecuación de movimiento de Euler-Lagrange. También se debe considerar lo siguiente: como es bien sabido, la acción S es invariante si reemplazamos el lagrangiano L del sistema por un nuevo lagrangiano L', ¿sí? Que difiere del anterior por las velocidades de una función g que depende solo de las coordenadas y el tiempo. Entonces podemos escribir nuestro nuevo lagrangiano como el lagrangiano anterior menos la derivada temporal de mi función que solo me involucra las coordenadas y el tiempo. Así, la nueva acción viene dado por, denotamos con S' es igual a la integral de t1 a t2 del lagrangiano primado, que es igual a tener a la integral de t1 a t2 del lagrangiano sin primar menos la derivada con respecto al tiempo de mi función g, que depende de las coordenadas y el tiempo. Así, mi variación de la acción de S' es igual a tener a la variación del lagrangiano primado, que es igual a tener a la variación del lagrangiano menos la derivada con respecto al tiempo de la variación de mi función g. Usando la relación que la variación de g es igual a la derivada parcial de g con respecto a q sub i por una variación de q sub i, tenemos que mi variación de la acción es igual a la integral de t1 a t2 de
la variación del lagrangiano sin primar menos la derivada temporal de la derivada parcial de g con respecto a q sub i por la variación de q sub i. Y si integramos, tenemos que mi variación de la acción primada es igual a mi variación de la acción sin primar menos la derivada parcial con respecto a las q sub i de mi función g por las q sub prima evaluada en t2 menos q evaluada en un t1, pero usando la condición que la variación de q en un tiempo 2 es igual a la variación de q evaluada en un tiempo 1 igual a 0, tenemos que mi variación de la acción primada es igual a mi variación de la acción sin primar. Entonces, con esto de la relación tenemos que mi variación de Lagrange menos la derivada temporal de mi variación de la función es igual a 0. Entonces la variación de Lagrange es igual a la derivada temporal de mi variación de función y es igual a la derivada temporal de una función que la llamaremos entonces f. El teorema de Noether. ¿Qué me dice el teorema de Noether? Si la acción de un sistema dado es invariante bajo la transformación infinitesimal que cambia de un q a q más delta de q, entonces correspondiente a esta transformación existe una ley de conservación y la cantidad conservada j puede obtenerse solo el lagrangiano y el infinitesimal de transformación. Entonces vamos a suponer que la transformación infinitesimal de un q' igual a q más delta de q es simétrica bajo la acción. Luego mi variación de Lagrange es igual a tener la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q sub i por la variación de los q sub i más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto por mi variación de las q sub i punto, que es igual a tener mi derivada temporal de mi función f. Usando las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, entonces tenemos que mi derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto por la variación de las q sub i más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto por la derivada temporal de las variaciones de q sub i menos la derivada temporal de mi función f es igual a 0. Entonces, sacando factor común, tenemos que la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto por la variación de las q sub i menos la derivada temporal de f es igual a 0. Por tanto, entonces la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las q sub i punto por las variaciones de q sub i menos f es igual a 0. Por tanto, la cantidad dentro del paréntesis es una cantidad conservada que la llamaremos corriente de Noether. Seguidamente explicaremos la aplicación del teorema de Noether, el cual cumple la conservación del momento lineal. Vamos a demostrarlo. Entonces, imaginemos una partícula que se mueve a través del eje x con una velocidad de x punto. Entonces este sería el lagrangiano, un medio de la masa por x punto al cuadrado. Vamos a plantear una posición x sub i prima, que es x, la posición inicial, más un ai arbitrario, y un x punto prima que va a ser igual a la x punto. Entonces la variación de la posición va a ser ai y la variación de la velocidad va a ser 0. Entonces vamos a plantear nuestra ecuación de la variación lagrangiana, la cual va a ser la derivada de la lagrangiana respecto a los x y a los x puntos. Pero entonces, como la variación de la velocidad va a ser 0, entonces solamente implica que esta expresión sea 0. Entonces, por el teorema de Noether, el cual nos permite expresar la variación de lagrangiana como la variación temporal de una función, obtenemos esta expresión. Al sacar la variación de x punto del lagrangiano, obtenemos mx punto multiplicado por una variación espacial, que en este caso es a sub i, menos c igual a constante. Despejamos la constante y obtendremos esta constante que llamaremos k, como recordando que a sub i es un valor arbitrario. Entonces nos permite afirmar que m por x punto es igual constante, es decir, el momento lineal se conserva. Otra de las aplicaciones importantes del teorema es la conservación del momento angular. Para esto, imaginemos una partícula moviéndose en el plano, el cual vamos a escribir el lagrangiano como un medio de la masa por x punto al cuadrado más un medio de la masa por y punto al cuadrado. Como en el caso anterior, vamos a plantar un x' y un y' que viene dado de la siguiente manera.
Entonces encontramos que la variación en x es teta y la variación en y es menos teta x. Entonces vamos a hallar también la variación de x punto y y punto prima. Va a ser dado por teta y punto, y en y prima va a ser menos teta x punto. Una vez definimos estos parámetros, hallaremos la variación de la lagrangiana, el cual viene dado por la variación respecto a x, respecto a y, respecto a x punto y respecto a y punto. En nuestro caso no tenemos dependencia ni de x ni de y, por lo cual esta variación va a ser 0. Entonces solo nos vamos a quedar con estos dos. Hallando la variación de lagrangiano respecto a x punto, nos damos cuenta que es mx punto por la variación delta x punto, el cual nombramos aquí que es teta y punto, menos, por el menos de acá, la variación de y punto va a ser teta x punto, y la variación de la lagrangiana respecto a y punto va a ser my punto, y va a ser igual a 0. Aquí vamos a aplicar el teorema, el cual nos permitirá expresar la variación de la lagrangiana como una constante. Al sacar estos valores, obtenemos estos: x por el momento en y menos y por el momento en x por teta igual a constante. Como sabemos que teta es un valor arbitrario, entonces eso implica que esto que está acá adentro sea una constante. ¿Qué quiere decir que sea una constante? Que el momento angular se conserva. Y por último, pero no menos importante, es la conservación de la energía. Recordando que el teorema nos plantea que el lagrangiano es invariante respecto a las traslaciones, es decir, Q' es igual a Q, la variación en Q va a ser 0. Solo nos queda una variación temporal, por lo cual diremos que T' es igual a T más epsilon sub 0, por lo cual la variación en T va a ser epsilon sub 0. Seguidamente plantearemos la variación del lagrangiano, el cual depende de Q, Q punto y T, por eso tenemos estas expresiones, igual a 0. Aquí es donde utilizaremos el teorema para encontrar qué cosas se conservan, debido a que el teorema nos dice que si hay una simetría implica una conservación, y como vemos aquí Q' igual a Q, hay una simetría, por lo cual algo se debe conservar. Entonces plantearemos esta ecuación. Estos dos términos se nos convierten en esto por el teorema, y este término, recordando que la variación temporal del lagrangiano es el hamiltoniano del sistema, es menos el hamiltoniano del sistema, por eso aparece h igual a constante. Como sabemos, esta expresión va a ser 0, por lo cual solo nos queda h por la variación temporal, recordando que es epsilon sub 0 es igual a constante. Como epsilon sub 0 es un valor constante, nos dice h es igual a constante, y h en este caso representa la energía del sistema, por lo cual la energía del sistema se conserva.